Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula, esta tarde de domingo 29 de marzo. Como siempre, recordándole que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish y en Telefórmula Estados Unidos para Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View. Claro que también lo puede hacer desde donde esté en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Es un verdadero privilegio poder compartir con usted esta tarde en la que por el protocolo de la sana distancia me encuentro solo, pero estamos ya a nada de hacer contacto vía Skype con Agustín Domínguez para que nos platique desde su visión precisamente al respecto de esta pandemia en materia de infraestructura. ¿Qué tanto estamos preparados? Sabemos de antemano que hacen falta hospitales, camas, medicamentos y que si lamentablemente la pandemia se extendiera, no estaríamos preparados y listos. ¿Ya está Agustín en la línea? ¿Ya lo tenemos? Perfecto. A ver que lo vea yo en la pantalla. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes aquí con Susana Distancia. Me dejaste solo aquí en el estudio, pero bueno, es lo que hay que hacer. No hay más, hay que prepararnos porque esto hay que acatar las reglas que nos estamos autoponiendo realmente, ¿eh? Así es, y en esa materia, precisamente, Agustín, preguntarte, aunque ya lo hemos venido platicando las semanas anteriores, en materia de infraestructura, pues bueno, ¿cómo ves la situación? Pues mira, Memo, yo creo que va a haber un gran problema. Mira, yo quisiera platicar sobre los daños que va a sufrir la infraestructura. Sí. La infraestructura que va a sufrir muchos daños, bueno, invariablemente iniciando es con la hospitalaria, porque va a estar rebasada, porque vamos a tener un problema con esa infraestructura para poder resolver posteriormente algunos problemas. Vamos a tener que adaptar una serie de instalaciones, vamos a tener que modificar otras para aclimatarnos al problema que estamos teniendo en este momento. Sin embargo, va a haber otra infraestructura que va a sufrir mucho más y que vamos a tener mucho más tiempo para recuperarla, la infraestructura del transporte. Yo quisiera ahí decirte que, por ejemplo, el transporte terrestre en las ciudades va a sufrir muchísimo, ya lo está sucediendo, ya en estos momentos muchos de los vehículos están al 10% de su uso. Eso va a hacer que pierdan mucho recurso cada uno, los hombres camión, los hombres microbús, incluso los taxis, ahí van a sufrir mucho la infraestructura. Otra infraestructura que va a sufrir muchísimo es la infraestructura aérea. Las líneas aéreas vamos a tener que apoyarlas como país porque en principio pueden darse la facilidad de la quiebra. ¿Por qué? Porque tienen que operar al 10 o 15% de su capacidad, incluyendo que, por ejemplo, pues muchos de los aviones no son propios, son rentados, van a tener que pagar ese costo y con pasajeros o sin pasajeros. Otro grupo que va a sufrir son los concesionarios de los aeropuertos, lógicamente porque van a tener que dejar de tener esos servicios. Y vamos a tener más problemas con la infraestructura turística, por ejemplo. Los hoteles van a tener un gran problema, van a sufrir muchísimo. Ahí tú estás viendo qué está pasando. Esto es un aeropuerto que se maneja, gente es lo que maneja, y ahorita están auténticamente vacíos los aeropuertos. ¿Por qué? Porque el temor y por la sana decisión de no utilizarlos para eso, ¿no?
Yo quiero decirte que hay países que ya cerraron sus fronteras y que lo han hecho para evitar precisamente que la gente venga y en el vuelo se contamine, que ha sido el principal promotor de esta pandemia. Los vuelos llegan las personas ya contaminadas, tenemos problemas con eso. Hay algunos irresponsables, luego platicaremos, pero lo siguen haciendo y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es detener esa curva de infección acelerada y para poder tener cupo en nuestra infraestructura. Otros hoteles que van a sufrir y que ya están sufriendo son los hoteles de 3 estrellas. Van a tener mucho que sufrir con esta situación porque no hay uso de esos hoteles. La infraestructura local en todas las ciudades está padeciendo mucho esta situación. El hecho de que haya empresas que van a tener que pagar la nómina y aunque no puedan desarrollar su trabajo, y te pongo el caso que es peor, el de las constructoras. Las constructoras pues van a mandar a su casa a la gente porque la obra se va a suspender y la están suspendiendo en términos de que es por necesidades, ¿sí? No van a sufrir el punto de que les rescindan el contrato. Sin embargo, la gente no va a trabajar y entonces no va a cobrar. Pero hay muchas empresas que su personal no lo pueden despedir porque sobre todo empresas en donde su gran activo es el personal, es la gente, es la calidad que tienen. Esas podemos hablar de empresas de ingeniería, ¿sí? Pero también, por ejemplo, podemos hablar de los restaurantes. Los restaurantes no pueden cerrar, después volverlo a echar a andar va a ser muy complicado. Pero es que sí van a tener que cerrar, Agustín, porque vienen los 15 días más álgidos en materia de la sana distancia. Sí, señor. Entonces, estos próximos Sí, 15 días, aunque abrieras, no vas a tener clientela. Claro, no, ya ahorita no la tienes. Memo, ahorita restaurantes están teniendo 1 o 2 mesas, 3. Claro, para esos comensales es muy bueno porque no tienen el peligro, porque están a su sana distancia con la demás gente, ¿no? Pero sí, la verdad es que restaurantes en que tienen necesidad de cubrir el 80% de sus meses para sobrevivir, o algunos que tienen doble ocupación, bueno, pues todos ellos van a sufrir y los meseros son los primeros que lo sufren. Las gentes en todas las infraestructuras en donde el personal vive más que del sueldo de la propina. Sí. Ellos son los que más van a sufrir. Sí. ¿Sí? Pero aunque reciban el apoyo que nuestro gobierno les está ofreciendo, el problema va a ser que cuando pase la crisis, el restaurante no vuelve a echarse a andar. Pero es que, a ver, perdóname que no coincida contigo, pero es que el apoyo que el gobierno está ofreciendo es mínimo. De hecho, no están ofreciendo apoyo, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos o en Francia. No hay una estrategia o una acción del gobierno para respaldar empresas. En todo caso, sería a personas en lo individual, pero eso no va a ser suficiente. Y eso no recupera tu infraestructura que tienes colocada. ¿Cómo vas a hacer para que las líneas aéreas que tenían ahorita un número determinado de pasajeros, ahora van a tener la necesidad de recuperarse en año y medio ese número de pasajeros? Pero su infraestructura de personas, de equipo, de instalaciones, de administración, sigue siendo la misma. Creo que el caso más grave es el que tocas, el de las líneas aéreas. Ese es el más grave de los casos porque ya de entrada nos enteramos la semana pasada, por ejemplo, Aeroméxico había perdido el 35% de su valor y sí, no van a tener pasaje, no van a tener ingresos. Sí, pero sí gastos. Ah, claro, claro. Ese es el punto. Hasta sin moverse tienen gastos. Y no pueden dejar de dar el servicio. No, y además tienen una planta instalada que cuesta. Así es. Y toda la infraestructura del turismo. Yo nomás te digo cómo vas a recuperar el turismo
en 3 meses, no lo haces. No. El turismo que regrese al país, y no nomás a México, es para todo el mundo. Va a tardarse varios años. Hoy en la mañana además, en Trayecto México platicaba con expertos en materia turística y en un promedio estaban calculando que esto podría empezar a fluir a fines de este año. Así es. Empezar a fluir, mínimo, no estoy hablando de recuperación. Sí. Por eso yo me refería a que el gobierno debe apoyar con crédito, crédito pagadero blando a mediano plazo a las empresas que tienen que seguir pagando su nómina, que tienen que seguir conservando ese activo fijo que tienen, personal calificado, personal que lo han preparado, que lo tienen listo para cuando tengan ese trabajo que realizan, ¿sí? Pues sí, pero pues ahí es donde yo quisiera que pusiéramos énfasis. Ojalá te escucharan en Palacio Nacional, porque la realidad es que no parece que eso vaya a pasar. Querido Agustín, cuídate mucho, no salgas si no es necesario. Yo creo que la próxima semana nos vamos a ver igual por esta vía, porque estamos precisamente en los días más complicados. Te mando un abrazo virtual muy fuerte hasta tu casa. Igualmente, con su sana distancia, bien cuidados, no salgas mucho. Nada más vengo al programa y ya. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Salud es lo más importante. Agustín Domínguez, nuestro experto en infraestructura. Yo voy a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Emprende TV. Continuamos en la señal de Grupo Fórmula en Emprende TV esta tarde de domingo y me da muchísimo gusto saludar desde su casa a Carlos Sandoval. ¿Ya tenemos el enlace? Carlos, ¿cómo estás? Hola, mi estimado, ¿cómo estás? Quiero saludarte, quiero saludar a todo el auditorio. Solo listos, pues, reclusos. Pues sí, el tema de familiar, que ya sabes que es importante y bueno, se me aprenden muchas cosas todos los días, Memo. El protocolo de la sana distancia, aquí extrañándolos. Así es, Memo. Aquí estamos, pero bueno, hay noticias y actividades todos los días y creo que más fuertes que nunca, ¿no? Sí, y particularmente contigo, obviamente, porque es un tema que conoces y dominas, comentar, pues bueno, el resultado de esta consulta, patito, a todas luces fuera de protocolo, fuera de forma, mediante la cual se cancela el desarrollo de la construcción de la planta de la empresa cervecera Constellation Brand en Mexicali, cuando llevaba el 60 y tantos % de avance, $900 millones de inversión, y esto genera pues evidentemente un impacto mundial, pero no quiero dejar de lado y empezar comentándote que pues los grupos empresariales, las organizaciones empresariales mexicanas, Consejo Coordinador, etcétera, se han quejado amargamente, pero los dueños de la empresa, los dueños de Constellation Brand, inmediatamente le mandaron un mensaje al presidente diciéndole: nos sentamos a platicar y vemos qué hacemos, y si nos tenemos que mover a otro lado, pues nos movemos, que además ese otro lado, y te lo anticipo, se llama Tabasco, casualmente. ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mira, yo creo que esta encuesta y esta noticia llega en un momento bastante malo para el país, pero me gustaría decirle a nuestros televidentes un poquito de quién es Constellation Brands y qué era lo que querían hacer para entrar un poquito en contexto, ¿no? Constellation Brands es una de las empresas más grandes del mundo en el tema de producción de vino, de alcohol y de cerveza, y obviamente tiene marcas bien importantes que todo el mundo conocemos. Obviamente para nosotros la más importante y representativa es Corona, y obviamente el tema de Corona Light y Corona Extra, que son las cervezas más famosas en México y una de las más famosas de importación en el mundo.
Y yo te diría que otras marcas que ellos manejan, para que la gente también los ubique en el tema de los vinos, maneja Robert Mondavi, Los Dubois, Rufino, y manejan obviamente vodka, tienen tequila, y bueno, y otras cervezas que también, haciendo la investigación, descubrí que también manejan la de Pacífico, la Victoria, y una muy buena que se llama Tocayo. Pero bueno, el tema es el siguiente. En el 2013, ellos estando ellos con el interés de participar en México y sobre todo para desarrollar este mercado de California, pues habían comprometido una inversión de $4.500 millones, y estos 1.400, 1.500 millones de dólares era la primera parte de su inversión, su primera inversión en México, y la decidieron hacer en Mexicali, que las condiciones se les daban muy bien por el tema de lo que es la conducción y la operación de la planta. Lo que es muy triste, Memo, que creo que es lo más complicado, es que llega a México en un momento que pues está la tormenta perfecta, y creo que México desafortunadamente está en la peor posición, y es un momento en el que más bien nosotros deberíamos estar buscando inversión extranjera, inversión privada, también nacional, por cualquier medio, por cualquier forma, y yo creo que nos vamos a arrepentir mucho de no tener interés, o de esta encuesta mal hecha, o de esta decisión basada nuevamente en los temas de corrupción que hace el gobierno federal. De hecho, yo te quiero decir que lo que tú decías básicamente, ¿no? Repetir un poco lo que tú decías, esto hacia dónde va a ir, pues obviamente va a haber pláticas, me imagino, con el gobierno, se va a buscar un nuevo lugar de ubicación, pero obviamente va a haber demandas. Yo creo que si tú tienes una instalación, una construcción que vale $900 millones, pues es muy difícil que te lleves la construcción a otro lado así de fácil. Pues va a haber pérdidas por lo menos del 30 al 40%, y ese pues obviamente, ¿quién crees que lo va a terminar pagando? Pues los mexicanos, ¿no? Al mismo esquema que el aeropuerto. A mí lo que me llama mucho la atención, Memo, y me gustaría también tu punto de vista, es que desde la entrada de la encuesta se vea mucho la participación activa de la Secretaría de Medio Ambiente en favor de que no se hiciera. Esto fue pues un tema de que se venía empujando, se venía diciéndole a la gente que no era conveniente, y desafortunadamente pues es una encuesta, como tú dices, Patito, es una encuesta que en lo que sería el de Mexicali, el padrón electoral no supera el 3.25 del padrón, exactamente el 3.51% del padrón. Y la verdad es que pues no puedes tener o tomar una decisión de cancelar un proyecto de nivel internacional con una votación, una encuesta, Patito, donde el 29% te dice que sí y el 69% te dice que no. Entonces yo sí creo, es una votación donde 17,000 personas votaron, se me hace un número, pues es un número importante, 17,000, pero para el padrón de Mexicali y para lo que representa para el país, esto no significa nada. Y bueno, ya están los primeros efectos. Este jueves pasado, no sé si notaste la baja de calificación ya de Standard & Poor's, en la cual de estar BBB más nos baja a BBB, y eso obviamente es un impacto muy fuerte, porque pues como tú sabes, las empresas cuando quieren invertir en el país buscan financiamiento, y el financiamiento se da en base a las calificaciones que tenga. Pero además, ¿cómo inviertes en un lugar donde más allá del imperio de la ley te pueden salir con una estrategia llamada encuesta, referéndum, donde un contrato pasa a segundo término, te cancelan una inversión de esa magnitud, por un lado, y por otro sí quiero puntualizar las palabras del secretario del Medio Ambiente, Toledo, refiriéndose a este tema, diciendo que el verdadero virus son los empresarios. Y yo le diría al señor secretario Toledo que si quiere ser militante activo de un partido político ya tiene dónde, pero hoy es un funcionario público que da la cara por el gobierno federal y no puede esgrimir ese tipo de expresiones. Así es, Memo, y sobre todo lo que llama mucho la atención es una participación activa desde su posición siendo público a tratar de tirar esta inversión. Ahora, yo no sé en qué cabeza cabe, después de lo que ya vivimos del aeropuerto, todo lo que nos trajo, como tú sabes, el año pasado se cayó la inversión privada un 4.9%, este año, pues obviamente veníamos en técnicamente una recesión, aunque el gobierno no lo quiso decir, y ahora vamos a estar en una caída de menos 4 o 5% del Producto Interno Bruto, y resulta ahora que la gente que quiere invertir la estamos corriendo del país.
O sea, no sé en dónde cabe, no sé qué funcionarios tienen pues ahora sí la cabeza en dónde está, pero esto va a repercutir muchísimo, independientemente del arreglo que se llegue, porque las decisiones, el hecho de decir vamos a hacer una inversión y que de repente una encuesta patito te pueda tirar esta inversión y estos proyectos, pues yo creo que mejor te vas a otro país, la verdad. Yo sí, porque hubiera ido a Canadá mejor. Seguramente el empresario entiende, y no me refiero a Constellation Brand, a cualquiera genérico, el empresario entiende que el método de la encuesta o del referéndum es solo una herramienta del gobierno para no asumir de manera frontal una decisión que ya tomó. ¿A qué me refiero? Como lo hemos platicado, aquí ya había una decisión del gobierno federal de cancelar esta planta. No lo hacen directamente, no lo asumen como un compromiso, lo derivan a través de este pretexto de la consulta, que al final de cuentas es lo mismo, y yo por eso insisto, lo pongo en contexto, aunque ya explicaste el tema de los costos, me llama poderosamente la atención que la alternativa es Tabasco. Y digo Tabasco porque es innegable, no podemos hacer a un lado, pues que es el estado natal del presidente de la República. Así es. No, y mira, Memo, yo creo que en logística, pues obviamente los empresarios Cali como un lugar idóneo, pues obviamente porque estaban buscando atacar lo que es el mercado de California, que es uno de los mercados más importantes del mundo. Entonces, yo creo que si esta planta la van a mover, no va a ser para estos fines que tenía la empresa originalmente de entrar en California o de reforzar su producción en California, sino será para otro tema. Posiblemente de Tabasco embarcarán hacia la otra costa. Pero yo creo que la idea original de lo que traían de proyecto, pues va a cambiar radicalmente, ¿no? Y también te quiero decir, Memo, que recibí una comunicación hace poco de lo que sería la barra de abogados, en la cual hacen una explicación muy detallada de todos los temas de cómo se da. Y mencionan un tema que creo que es interesante, que hablan de que esto, obviamente, esta encuesta la genera la Secretaría de Gobernación, pero en esta encuesta sí se dice que no es vinculativa. Entonces, los abogados ya están viendo que tiene errores por todos lados. Claro. Y que auguro es que esto le va a costar al pueblo de México otra vez una millonada. Vamos a quedar mal y obviamente es lo de siempre. Vamos a ahuyentar a la imposición. De hecho, ya quedamos mal de cualquier manera. Espero poder que nos puedas plantear estos detalles la próxima semana. Seguramente por esta misma vía todavía continuaremos con el protocolo de sana distancia. Los próximos 15 días son los más difíciles. Incluso yo mismo no sé si la próxima semana estaré aquí en el estudio. Nos comunicaremos aprovechando la tecnología. Mientras tanto, te mando un fuerte y muy virtual abrazo, mi querido Carlos. No, muchas gracias, Memo. Un gran saludo a todo nuestro auditorio y pues obviamente aquí estamos listos para seguir trabajando desde aquí. Son las nuevas formas y hay que adaptarse. Cuídate mucho, Carlos. Gracias, Memo. Saludos a todos. Carlos Sandoval, nuestro experto en temas empresariales. Nosotros vamos un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato a Emprende TV, aquí en Telefórmula. Continuamos aquí en la señal de Telefórmula y vamos a establecer contacto telefónico con el senador de la República, Pedro Aces Barba, que además es el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Y ya está en la línea el senador. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte. Pedro, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo virtual muy fuerte. No podemos hacerlo físicamente por el tema de la contención. Un abrazo para ti, para todo tu gran auditorio. Me da mucho gusto poder estar en tu programa. Gracias, Pedro. Al contrario, es un verdadero honor. Y empezar por preguntarte, porque acabas de presentar el decálogo para la protección de los trabajadores mexicanos, precisamente en relación con esta terrible crisis.
Sí, nosotros el día 19 nos pronunciamos para que haya un pacto nacional entre el sistema tripartita, que está compuesto por el gobierno, por las cámaras patronales y por las confederaciones obreras, para que juntos podamos tomar decisiones. Y estamos ahorita en plena comunicación con gobernadores, con presidentes de cámaras, y yo creo que vamos bien. Uno de los puntos donde yo pido se atienda es el tema bancario. Ya el día de ayer los bancos, a través de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ya aceptaron que van a tener una prórroga de 3 a 4 meses a todos los acreedores. De la misma forma, en este decálogo pedimos 10 puntos que considero que son muy importantes en estos momentos, porque lo que hoy es un tema de salud pública se puede convertir en un problema económico y esperemos no llegue a ser un problema social. Nosotros hemos propuesto este pacto para enfrentar la contingencia Memo y su inmediata ejecución para atender la coyuntura económica. Frente a esta situación que estamos viviendo, lo que se busca es minimizar los costos que afrontará la sociedad, buscando siempre alentar el bienestar a corto plazo y sobre todo tener una capacidad de reacción inmediata. Por eso la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, ha puesto 10 puntos. El punto 1, hay que predicar con el ejemplo, y por ello he instruido a los 1,178 dirigentes de los sindicatos que hoy están afiliados a CATEM que por ningún motivo se cobren cuotas sindicales en su totalidad, y así también los he instruido a tener una paz laboral, asegurando que no exista un solo conflicto en la República Mexicana. El 2, le he pedido al empresariado mexicano respetuosamente que mantengan a las plantillas laborales en los centros de trabajo, porque esto va a ser una cuestión pasajera, pueda durar 1 mes, 2, 3 meses, pero al final del camino las empresas van a necesitar mano de obra nuevamente. Entonces, ¿para qué empezamos de cero? ¿Y para qué empezamos a capacitar nuevamente y a certificar gente si hoy tenemos unas plantillas en las empresas perfectamente bien establecidas? Por eso les hice este atento llamado. El 3, de concretarse el fondo de los 180,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó. Hemos solicitado atentamente que se apliquen de manera equitativa y sobre todo se privilegie cualquier contingencia de desempleo, ya que en nuestro país no existe un seguro de desempleo. Entonces, que parte de este recurso se pueda utilizar para ayudar a todos aquellos que no tengan trabajo y por tal motivo no tengan una remuneración económica quincenal o mensual. 4, los factores de la producción deberán acordar medidas inmediatas para cuidar la planta productiva nacional, y así nosotros, los sindicatos y los patrones, estableceremos un plan de acción inmediata donde incluyan estrategias particulares en cada centro de trabajo en la República Nacional. El 5, hemos exhortado a las cadenas comerciales del país a cuidar el abasto de los productos básicos, y de la misma forma hemos exhortado a la Profeco para que vigile que los precios no se disparen, que no se incrementen injustificadamente. 6, la Comisión Nacional Bancaria, que esto ya se dio, deberá ampliar los plazos para el pago de todos los créditos, tasas preferenciales y para el consumo de bienes básicos, así también como los requisitos a acceder a créditos y financiamiento. Esto ya quedó autorizado por la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el punto 7 pedimos a las autoridades vigilar todos los convenios de préstamos vía descuento de nómina con financieras legalmente constituidas. Con ello vamos a evitar, amable auditorio, que los trabajadores se expongan a opciones que arriesguen su patrimonio, porque en épocas de crisis es muy fácil pedir préstamos y que te los den. Entonces hay que estar muy atentos, porque en lugar de que les hagan
hagas un bien, pues les va a hacer un mal, ¿no? Sí, así es. El punto 8, crear un comité nacional permanente integrado por el gobierno, por los patrones y por las confederaciones obreras. En el punto número 9 tenemos la obligación, es un punto muy, muy importante, sí, de proteger a todas las personas ante esta pandemia, pero de ninguna manera debemos de actuar irresponsablemente. Tenemos que buscar cómo activar la economía y para ello tenemos que impulsar esquemas de flexibilidad laboral. Es decir, si una persona puede hacer su trabajo desde un lugar que no sea el centro de trabajo, pedirle a los patrones atentamente que les permitan trabajar a la distancia. Con esto vamos a evitar muchos contagios porque los portadores somos nosotros, los seres humanos, y entre más cerca estemos, pues más probabilidad de contagios va a haber. Entre más tomemos distancia, menos probabilidad de contagios tendremos. Y el 10 es un punto donde respaldamos totalmente todas las acciones del gobierno federal en beneficio de todos los mexicanos. Ese es el decálogo que hemos puesto en la mesa, que estamos atendiéndolo desde el primer día. Son 8 días ya que llevo atento, trabajando aquí en la oficina, no atendiendo a personas cerca de mí, pero todo lo hacemos hoy gracias a los medios de comunicación, así como a tu programa. Es muy fácil hacer que la gente se entere de todo lo que estamos proponiendo y todo lo que vamos a seguir proponiendo. El día de ayer declaró el subsecretario López-Gatell de Salud que entrábamos a fase 2 e inmediatamente me dirigí a los millones de trabajadores que tiene hoy CATEM para hacerles ver que estamos ya en una fase 2 y que tenemos que tomar un mayor número de precauciones todos los días, Guillermo. Pues primero felicitarte por la iniciativa, Pedro. La verdad es que habla muy bien del trabajo político que realizas, habla muy bien además de la interacción que tienes con los diferentes grupos de poder del país, lo que comentabas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en ese sentido preguntarte cómo ha sido la interacción con los demás sectores ante estos planteamientos. Ha sido de primera. Los empresarios como los trabajadores tenemos conciencia y hoy hemos puesto los teléfonos 54 85 43 99 y 54 85 38 78. Lo repito, 54 85 43 99 y 54 85 38 78. 24 horas a las órdenes, no solo de todos los trabajadores que pertenecen a los sindicatos de CATEM, sino a todos los trabajadores de México, para que se les pueda orientar, ¿sí?, conforme a la problemática laboral que están empezando a tener en los diversos estados de la República. Están los abogados de CATEM al teléfono para que cualquier situación, porque no vamos a permitir tampoco que en estos momentos tan vulnerables se despida a la gente por despedirla. Tenemos que hacer conciencia. Yo creo que los señores empresarios la están haciendo, nosotros como dirigentes obreros nacionales la estamos haciendo y el gobierno está ya tomando medidas muy, muy importantes. Entonces el sistema tripartita está metido en el tema y con ello vamos a evitar muchos problemas.
Mientras seguimos platicando, producción nos va a poner los teléfonos que nos dictaste en este momento para que la gente tenga mayor acceso. Ahora, volviendo al tema, hablando de CATEM, porque es importante ponerlo en contexto. Lo que has logrado en estos años al frente de la CATEM es realmente extraordinario. Se podría decir, se podría afirmar, y lo sé porque me consta, que es la principal central obrera ya de este país, y eso no es una casualidad. Detrás de todo eso está este esfuerzo y este tipo de iniciativas que encabezas. Efectivamente, hoy somos la central moderna, transparente, trabajadora y más grande en número de afiliados en todo el país. Y por ello es la preocupación que tenemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que llegamos a tu casa ya a altas horas de la noche la gente. Porque como te lo dije en un principio del decálogo, Memo, sí, un tema de salud pública no debemos permitir que llegue a ser un problema social, porque si no sería una catástrofe. Tenemos todos que aportar, todos tenemos que poner un granito de arena. Los tres sectores en México hoy están atendiendo los casos y nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos, sino desde el primer momento tomamos cartas en el asunto. Los 32 líderes de los estados de la República, de las federaciones estatales, también están atentos desde su cuartel general, desde sus oficinas, atendiendo la problemática que pasa en cada uno de los estados. Los sindicatos nacionales están haciendo lo mismo. Todos estamos trabajando, CATEM está en marcha, ¿sí? Y si está CATEM en marcha, están en marcha también pues muchas cámaras patronales, que me da gusto a mí platicar y conversar diariamente con sus presidentes, cambiar puntos de vista. Entonces, estamos metidos en el tema. Digo, lo puedo decir y lo puedo afirmar porque me consta, sé de la extraordinaria relación que tienes con los líderes empresariales. Por eso pondero mucho este estilo de hacer un nuevo sindicalismo moderno, pero sobre todo, Pedro, sobre todo muy conciliador, que resulta que en estas épocas de crisis se vuelve una solución en vez de un conflicto. Tú tienes que tener, para que le vaya bien a un trabajador, le tiene que ir bien a un empresario, porque ellos arriesgan su capital para darnos fuentes de empleo. Entonces, si tú quieres que le vaya bien a tu gente, a todos tus agremiados, tienes que buscar que le vaya bien a las empresas. Y eso es un mecanismo moderno que tiene CATEM. No solo apoyamos a los trabajadores, también impulsamos que haya productividad. El empresario y el trabajador tienen que ir en un hermanamiento, no somos enemigos. Ahora con la reforma laboral, pues se han acabado los contratos de protección y eso nos hace mucha justicia, pero también le hace justicia al señor empresario, porque ya todos esos líderes charros están desapareciendo, ya se están borrando del mapa, ya no podemos permitir que sigan robándole al trabajador y aparte robándole al patrón. Hoy los tiempos son diferentes, ya no son los tiempos de antes, ya no se puede pensar igual. Hoy México, para salir adelante, tenemos que estar todos en una unidad. Que se acabe la corrupción, en el gobierno lo está haciendo el presidente, y yo estoy haciendo mi trabajo en los sindicatos para que se acabe la corrupción, ese mocho que le daban las empresas al lidercito o al lidercillo, porque ni a líderes llegan, cada mes. Eso no es correcto. Los sindicatos viven de las cuotas, pero no se puede estar amenazando con paros injustificados, no se puede estar amenazando con banderas de huelga, no se puede estar amenazando a las empresas para que paren o para que cierren, porque parar una empresa es parar la productividad de México. Esos son los cambios que hoy tú notas en México. Por eso CATEM es diferente a las otras centrales obreras. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en base a la necesidad que México ocupaba de un sindicalismo diferente. En 10 años hoy somos la central más grande de México. Sí, pero además digo, me queda claro, así como lo planteas también, y a lo mejor lo voy a poner de manera muy pragmática, antes el pago de la cuota sindical era literalmente una obligación. Hoy los afiliados de CATEM pueden tener la tranquilidad, la seguridad y la satisfacción que además ese pago de cuota sindical se les regresa en muchos beneficios. Si tú no das una prestación, el trabajador hoy tiene que tener sus prestaciones, pero también tiene que tener sus obligaciones. Todo aquel sindicato que les da buenas prestaciones al trabajador, el trabajador no es tonto, hagan sus cuotas. ¿Por qué? Porque se emplean en cuestiones en beneficio del trabajador y de sus familias. Antes
se empleaban nada más en beneficio del líder y de la familia del líder. Hoy ese mecanismo nosotros lo hemos cambiado y todos los días estamos inventando cosas nuevas en beneficio de la gente, siempre en busca de una armonía general. Tuve la oportunidad de acompañarte recientemente al 10º Congreso en la Arena Ciudad de México y ser testigo de ese acto pletórico, lleno a reventar, incluso con gente que no pudo accesar porque se sobrepasó la capacidad, donde tuviste además la presencia del presidente de la República y donde se reafirma el liderazgo particular y personal de Pedro Aces, pero sobre todo de una central sindical que ya se volvió la más importante de este país. Bueno, primero que nada agradezco tu compañía, Memo. Para mí, gentes como tú que nos hagan favor, que se den un tiempo para acompañarnos, me alimenta mucho el espíritu para salir adelante. Mira, efectivamente se quedó mucha gente afuera, pero no les podías decir que no vengan. La gente viene a un Congreso Nacional con esa alegría de todas las partes del país, de los 32 estados, se dejó venir la gente. Así cuando le decíamos a los líderes, oye, la capacidad es de tanta gente, no traigan más, porque le decían, no señores, que aquí no vienen acarreados, la gente viene por su propia voluntad, y eso es lo importante. Se quedaron 12,000 gentes afuera. Obviamente había pantallas en la parte exterior de la Arena Ciudad de México. Yo creo que ha sido un evento que ha marcado la diferencia entre el sindicalismo antiguo y el sindicalismo moderno. Yo creo que este evento fue un parteaguas. La presencia del señor presidente nos alienta también a seguir trabajando mucho. Su discurso, yo me lo quedo para toda la vida, fue un discurso que me llenó plenamente, ¿sí? El reconocimiento que les hizo a los empresarios en un evento obrero tiene mucha validez, y la verdad estoy muy contento de haber llegado a 10 años dirigiendo una central obrera que cambió el rumbo del sindicalismo en México. Y los que faltan, Pedro, porque si sigues así van a ser muchos años más, con además el consentimiento y el gusto de tus agremiados. Tuve oportunidad de acompañarte, insisto, y no solo en el tema profesional, también en lo personal. Sabes que en lo personal te aprecio mucho y la verdad ha sido un verdadero privilegio poder platicar esta tarde con la generosidad del tiempo que nos has regalado, Pedro. Yo te lo agradezco mucho. Vamos a estar trabajando hasta que el periodo, que son 4 años y medio más, nos permita, y después ya será voluntad de los trabajadores si quieren que yo me reelija al frente o que venga una nueva generación, que es lo que yo siempre busco, que las cosas son cíclicas y que ahora venga alguien más joven, que tenga la actitud de recorrer el país como lo hago yo todos los días, de ir, subir, bajar, venir y regresar, siempre con el aliento de que vas a hacer algo bueno por un prójimo, por un trabajador y por los que más lo necesitan. Tú todavía estás muy joven y muy fuerte además, Pedro. Van a ser más que 4 años y medio al frente de CATEM. Te agradezco mucho esta oportunidad. Les mando un saludo a todo tu auditorio y nos vemos pronto. Pues nada más que pase la crisis, te espero aquí en el estudio para platicar más a fondo. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Al contrario, Pedro, un abrazo igual para ti también. El senador Pedro Aces, líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que como platicábamos es ya la central obrera más importante de este país. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir de esta emisión de Emprende TV, insisto, siguiendo el protocolo de la sana distancia, deseándole lo mejor. Por favor, cuídese, no salga si no es estrictamente necesario. Yo le veo aquí la próxima semana, el sábado a las 7 en Diálogo Abierto, el domingo a las 11 en Trayecto México y el domingo también a las 5 en Emprende TV. Espero poderlo hacer desde aquí, desde el estudio, si no, lo haremos a través de la vía tecnológica digital. Le mando un abrazo muy fuerte, virtual, cuídese mucho. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la señal de Telefórmula.